Todos creen que Machu Picchu es una ruina. Esa es la mentira. Suspendido a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, tallado en la roca viva de una montaña andina, este lugar no es una ciudad, no es un templo y tampoco es un refugio para la realeza. Es una máquina y nunca dejó de funcionar. Debajo de esas terrazas de piedra impecables se esconde un sistema diseñado para dominar el agua, absorber terremotos y evitar que toda una ladera colapse sobre sí misma. Esto no es leyenda ni especulación. Es ciencia documentada que ha estado a la vista de todos durante siglos. Y una vez que comprendas para qué fue realmente construido Machu Picchu, jamás volverás a mirarlo de la misma manera. Machu Picchu fue construido sobre el peligro. Durante generaciones, la historia que nos contaron fue más o menos así. Hace unos 400 años, cuando el imperio inca se desmoronaba bajo la conquista española, un capítulo glorioso de esa civilización ya había quedado sepultado en la memoria. Alrededor del año 1450, el gran emperador inca Pachacútec ordenó levantar una residencia imperial en lo alto de los Andes. Sus constructores, maestros canteros capaces de tallar bloques de granito con tal exactitud que encajaban sin necesidad de una sola gota de argamasa, esculpieron una ciudad entera sobre el filo de una cresta montañosa. Levantaron templos, residencias, plazas y esas icónicas terrazas verdes que descienden por las laderas como una escalera titánica. Las terrazas, nos dijeron siempre, eran jardines, tierra de cultivo, una solución ingeniosa para sembrar papas y maíz en pendientes imposibles. El conjunto entero era un retiro, un santuario sagrado donde el emperador podía alejarse del ruido de su imperio y dialogar con el sol. Esa es la historia. Elegante, romántica, y durante mucho tiempo nadie la cuestionó, porque no había motivo aparente para hacerlo. La imagen de Machu Picchu como un paraíso montañoso apacible es una de las narrativas más persistentes de la arqueología. Aparece en cada libro de texto, se repite en cada documental, la recita cada guía turístico que ha caminado alguna vez por esos senderos milenarios. Pero las historias, incluso las más hermosas, tarde o temprano, tienen que rendir cuentas ante la evidencia. Y cuando la ciencia moderna finalmente apuntó sus instrumentos hacia Machu Picchu, no encontró un retiro pacífico. Encontró algo que no tenía ningún sentido. Los geólogos, los científicos que estudian los huesos mismos de la Tierra, hicieron un hallazgo que debió haber reescrito todos los manuales de la noche a la mañana. Confirmaron con datos duros que Machu Picchu se asienta directamente sobre la intersección de múltiples fallas geológicas. Conviene asegurarse de que esto se entienda bien. Una falla geológica es una grieta masiva en la roca madre del planeta. Es una zona de fractura donde las placas tectónicas se frotan entre sí, donde la presión se acumula durante décadas y luego se libera en forma de terremotos. Una sola falla ya es peligrosa. Un cruce de varias fallas es un lugar que cualquier ingeniero moderno marcaría en un mapa con un círculo rojo y las palabras "no construir aquí". Machu Picchu no fue levantado cerca de una falla. No fue construido a una distancia prudente de una falla. Fue erigido exactamente encima del punto donde varias fallas convergen, sobre una montaña cuyo esqueleto rocoso está fracturado e inestable. El suelo bajo esas terrazas hermosas no es sólido, está roto, siempre lo estuvo. Y los constructores incas lo sabían. Aquí es donde la historia deja de ser cómoda porque los incas no eran ingenuos. Lo sabemos por todo lo demás que construyeron. Toda su red de caminos se extendía a lo largo de más de 40,000 kilómetros, atravesando algunos de los terrenos más hostiles del planeta. Sus otras ciudades estaban posicionadas con extraordinaria precisión, aprovechando suelo estable, fuentes de agua y defensas naturales. Esta era una civilización que entendía la Tierra mejor que casi cualquier otra en la historia. Así que la pregunta se vuelve inevitable, y es una pregunta que debería quitarte el sueño. ¿Por qué los constructores más hábiles de la América antigua eligieron deliberadamente levantar su creación más sagrada sobre el terreno más peligroso que pudieron encontrar? Esto no fue un accidente, no fue ignorancia, fue una decisión, calculada, deliberada, aparentemente demente. Y para entender por qué la tomaron, hay que dejar de mirar la superficie y empezar a observar lo que hay debajo. Sobredimensionado. Antes de sumergirnos en las profundidades, empecemos por lo que ya se sabía. Porque incluso la ingeniería visible de Machu Picchu resulta asombrosa cuando realmente se le presta atención. Las montañas donde se asienta esta ciudad reciben una cantidad descomunal de lluvia cada año.
Hablamos de aproximadamente 1950 milímetros anuales. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi el doble de lo que llueve en Londres. Ahora imagina toda esa agua cayendo sobre una ciudad construida en la ladera empinada de una montaña plagada de grietas. Sin algún tipo de intervención, todo el sitio se habría sido arrastrado montaña abajo en pocas décadas. Barro, piedras, muros, todo desaparecido. Un brillante ingeniero civil estadounidense llamado Kenneth Wright dedicó años a estudiar cómo los incas resolvieron este problema. Y lo que descubrió fue sencillamente genial. Esas 700 terrazas que los turistas fotografían y llaman hermosos jardines no son simples plataformas de tierra. Cada terraza es un motor de drenaje multicapa. Y el diseño es tan sofisticado que el propio Wright reconoció que supera en rendimiento a muchos sistemas modernos de gestión hídrica. Funciona así. La capa superior es tierra vegetal oscura y fértil, perfecta para el cultivo. Pero debajo de esa tierra hay una capa de arena fina. Bajo la arena, una capa más gruesa de grava y piedras pequeñas. Y en la base misma descansa un cimiento de rocas grandes y toscas. Cuando llueve, el agua se filtra a través de la tierra vegetal. Es depurada por la arena y luego fluye rápidamente a través de la capa de grava, alejándose de la superficie antes de que pueda acumularse o generar presión. Es una esponja gigante y una tubería de desagüe fundidas en una sola estructura, repetidas 700 veces a lo largo de la cara de la montaña. Este sistema logra dos cosas fundamentales. Primero, previene la erosión. El agua se desplaza hacia abajo a través de la terraza en lugar de correr por su superficie, y así que la capa fértil permanece en su sitio. Las terrazas podían sostener cultivos durante siglos sin perder su productividad. Aunque algunas terrazas seguramente se usaron para agricultura a pequeña escala, su propósito principal era sujetar la montaña mientras drenaban un volumen enorme de agua de lluvia. Pero la segunda función es mucho más importante. Al drenar el agua con tanta eficiencia, el sistema impide que el suelo se sature. Y cuando la tierra en una pendiente pronunciada absorbe demasiada agua, se vuelve increíblemente pesada. Ese peso genera presión, y esa presión puede desencadenar un deslizamiento de tierra, exactamente el tipo de fallo catastrófico que borraría una ciudad de la ladera de una montaña. El sistema de drenaje de Machu Picchu elimina ese riesgo sacando el agua de la ecuación antes de que pueda convertirse en un arma. Ahora bien, aquí es donde tu instinto debería empezar a alertarte. Este sistema funciona demasiado bien. El nivel de precisión ingenieril, el esfuerzo colosal de construir 700 terrazas individualmente estratificadas, es desproporcionado con respecto al supuesto objetivo. Si lo único que necesitabas era terreno plano para sembrar maíz, un sistema mucho más sencillo y habría bastado. No construyes un motor de competición para mover un carrito de supermercado. El sistema de drenaje está sobredimensionado en un orden de magnitud, lo cual significa que los constructores no estaban simplemente preocupados por la lluvia, estaban combatiendo algo mucho mayor. Y para ver qué era exactamente, necesitamos descender más profundo de lo que Kenneth Wright o cualquier otro jamás imaginó: el esqueleto invisible. Durante la mayor parte de la historia, era imposible mirar bajo Machu Picchu sin destruirlo. Excavar es destructivo, lento. Y el gobierno peruano comprensiblemente nunca estuvo ansioso por permitir que alguien llevara un martillo neumático a un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero la tecnología eventualmente nos dio una manera de ver sin tocar. Los científicos desplegaron dos herramientas extraordinarias. La primera es el radar de penetración terrestre, que funciona enviando pulsos de energía hacia el interior de la Tierra y leyendo los ecos que rebotan. Diferentes materiales como suelo, piedra, bolsas de aire o canales de agua reflejan esos pulsos de manera distinta, creando una especie de radiografía de lo que hay enterrado. La segunda herramienta es la tomografía de resistividad eléctrica, que pasa una corriente eléctrica inofensiva a través del suelo y mide cómo fluye esa corriente a través de diferentes materiales. Juntas, estas dos tecnologías produjeron el primer mapa subterráneo completo de Machu Picchu, y lo que ese mapa reveló fue francamente impactante. Más del 60% de la construcción total de Machu Picchu está bajo tierra. Vale la pena repetirlo porque es el dato más importante de todo este relato: 60%. Por cada piedra que ves en la superficie, en los muros, en los templos, en las terrazas, hay al menos una vez y media más piedras ocultas bajo tus pies. La ciudad que reconoces, la de las postales, es solo la punta. La verdadera estructura está enterrada.
Es un colosal armazón subterráneo de piedras masivas toscamente talladas, muchas de ellas considerablemente más grandes que los bloques finamente labrados de la superficie, todas trabadas entre sí y ancladas directamente en la roca madre fracturada de la montaña. Es, en el sentido más literal, un esqueleto. Un esqueleto invisible que mantiene unida la montaña desde adentro. Piensa en lo que esto significa para la narrativa agrícola. La historia oficial dice que las terrazas se construyeron para cultivar alimentos y que los edificios se levantaron como espacios habitacionales y templos. Si eso fuera cierto, prácticamente todo el esfuerzo constructivo debería haberse concentrado en la superficie, en las partes que la gente realmente usaría. En cambio, los constructores incas dedicaron la mayor parte de su tiempo, la mayor parte de su mano de obra y la mayor parte de sus recursos a edificar algo que nadie vería jamás. Que se invirtieron más esfuerzo en lo oculto que en lo visible. Eso no tiene sentido para una granja, no tiene sentido para un retiro, no tiene sentido para un templo. No gastas el presupuesto de acero de un rascacielos en construir el sótano de una cabaña, a menos que el sótano sea el objetivo, a menos que el sótano sea la razón entera por la que el proyecto existe y la cabaña encima sea solo un bonito complemento. El esqueleto invisible no estaba sosteniendo una ciudad. La ciudad era un subproducto del esqueleto, y el esqueleto fue construido para hacer una sola cosa: mantener unida una montaña que se estaba rompiendo. Maestría en juntas secas. Una vez que comprendes el esqueleto, todas las demás decisiones de diseño en Machu Picchu encajan de golpe. Tomemos los muros. Esos famosos muros magníficos donde enormes bloques de granito se ajustan entre sí con tal precisión que no puedes deslizar una hoja de afeitar entre ellos. Durante siglos, la gente asumió que esto era puramente estético, una demostración de virtuosismo artesanal destinada a impresionar visitantes y honrar a los dioses. Es impresionante, sin duda, pero la belleza no era el objetivo. La técnica se conoce como mampostería de sillares, y el detalle crucial es este: no hay argamasa. Las piedras no están pegadas, no están cementadas, simplemente están talladas con tal precisión que se traban entre sí bajo su propio peso. Los ingenieros estructurales modernos tienen un nombre para este enfoque: sistema de junta seca. Y un sistema de junta seca es uno de los métodos de construcción antisísmica más efectivos jamás concebidos. La razón es la siguiente: cuando el suelo tiembla durante un terremoto, un muro rígido, uno unido con argamasa o cemento, resiste el movimiento. Intenta quedarse quieto mientras el suelo debajo se sacude lateralmente. Esa resistencia genera tensión. La tensión genera grietas. Las grietas generan colapso. Un muro rígido pelea contra el terremoto y pierde. Un muro de junta seca hace lo contrario, se mueve. Las piedras individuales se desplazan unas contra otras fracciones de milímetro, absorbiendo la energía sísmica como un boxeador que acompaña el golpe en lugar de recibirlo de frente. Cuando el temblor cesa, las piedras vuelven a sentarse en su posición por gravedad. El muro sobrevive, no porque fuera lo bastante fuerte para resistir el terremoto, sino porque fue lo bastante inteligente para moverse con él. Los constructores incas no estaban alardeando, estaban fabricando amortiguadores. Cada muro en Machu Picchu es un disipador sísmico diseñado desde la base para soportar terremotos poderosos y repetidos. Y la elección del granito como material principal tampoco fue casual. El granito es una de las piedras naturales más duras y duraderas del planeta. No se erosiona fácilmente, no se desmorona bajo presión. Puede soportar fuerzas de compresión enormes. Eligieron un material que duraría milenios y lo ensamblaron usando una técnica que le permitiría sobrevivir a lo único que destruye todo lo demás: la sacudida violenta de la tierra misma. Estos no eran arquitectos construyendo una ciudad bonita. Eran ingenieros construyendo una máquina de supervivencia, clavados a la montaña. Y la pieza final de evidencia, la que elimina toda duda, está en el lugar exacto donde colocaron sus edificios más sagrados. Los científicos crearon 2 mapas. El primero fue un escaneo LIDAR de toda la ciudad, que utiliza pulsos láser disparados desde aeronaves para generar un modelo tridimensional extraordinariamente preciso de cada piedra, muro y estructura en la superficie. El segundo fue un levantamiento geológico exhaustivo de la montaña, mostrando las ubicaciones exactas y las orientaciones de cada falla principal que atraviesa la roca madre. Después hicieron algo sencillo que produjo un resultado tan sorprendente que alteró fundamentalmente la conversación científica sobre Machu Picchu. Superpusieron los 2 mapas.
Colocaron el plano arquitectónico de la ciudad directamente sobre el mapa geológico de las fallas. La expectativa era obvia. Cualquier constructor racional, sabiendo que el suelo estaba fracturado, levantaría sus edificios más importantes sobre las secciones más estables de la roca madre. Lo más lejos posible de las líneas de falla. Construyes sobre la fortaleza. Evitas la debilidad. Es sentido común ingenieril. Es sentido común en todas partes, en todas las épocas, en todas las culturas. Excepto en Machu Picchu. Porque cuando los mapas se alinearon, el patrón fue inconfundible y profundamente desconcertante. Las estructuras más importantes de la ciudad no estaban ubicadas sobre el terreno más seguro. Estaban colocadas con precisión quirúrgica directamente sobre las fallas geológicas más peligrosas. El Templo del Sol, con su famoso muro curvo, una de las piezas arquitectónicas más celebradas del mundo antiguo, se asienta exactamente sobre una intersección de fallas mayores. La piedra intihuatana, un pilar de granito tallado al que se atribuye significado astronómico y ritual, está posicionada justo encima de otra confluencia de fracturas, el Templo de las Tres Ventanas. Otra estructura de evidente importancia ceremonial se alinea con precisión sobre otra grieta más en la roca madre. Tres de los edificios más sagrados y más cuidadosamente construidos de toda la ciudad, todos colocados sobre los tres puntos geológicamente más peligrosos de la montaña. La probabilidad de que esto sea una coincidencia es esencialmente nula. No fue una colocación descuidada, no fue desconocimiento, fue un acto deliberado de focalización. Los constructores identificaron los puntos más débiles y fracturados del esqueleto de la montaña y anclaron deliberadamente sus estructuras más pesadas y mejor diseñadas directamente sobre ellos. Estaban clavando la montaña. Cada templo, cada estructura masiva de piedra actuaba como un ancla gigantesca introducida en una grieta, manteniendo unidos los fragmentos rotos de la roca madre. Los edificios más sagrados no eran sagrados solo por religión. Eran sagrados porque estaban realizando la función más crítica de todo el complejo. Eran los clavos que sostenían una montaña destrozada antes de Pachacútec. Si todo esto te está incomodando, bien, porque lo que viene a continuación lo empeora. La historia oficial dice que Machu Picchu fue construido bajo el emperador Pachacútec a partir de aproximadamente 1450 después de Cristo y completado en unas pocas décadas. Un gobernante, una generación, una fase constructiva, limpio, simple. Encaja perfectamente en los libros de texto, pero la ingeniería que acabamos de describir no cabe en una sola generación, ni de lejos. El tipo de conocimiento geotécnico incorporado en Machu Picchu, la comprensión de la mecánica de fallas, la ingeniería de drenaje, la amortiguación sísmica y el anclaje subterráneo, no es algo que una civilización invente de la noche a la mañana. Este es conocimiento generacional. Es el producto de siglos de observación, experimentación, fracaso y refinamiento. No construyes algo tan perfecto en tu primer intento. No resuelves un problema tan complejo sin una larga historia previa de haber resuelto versiones más pequeñas del mismo problema. La cronología oficial nos pide creer que un solo grupo de constructores en una sola vida desarrolló y perfeccionó un sistema de estabilización de montañas que los ingenieros modernos envidiarían. Eso no es verosímil. Y ahora tenemos evidencia física que confirma la duda. Científicos extrajeron material orgánico. Eran diminutos fragmentos de carbón vegetal y restos de plantas, de debajo de las piedras de cimentación más profundas, material que quedó atrapado allí cuando esas piedras fueron colocadas por primera vez. La datación por carbono 14 reveló que parte de ese material es anterior al reinado de Pachacútec por cientos de años. Los cimientos son más antiguos que el imperio que supuestamente los construyó, pero hay algo aún más revelador. Los estudios con radar de penetración terrestre que revelaron el esqueleto invisible también encontraron algo más enterrado en las profundidades bajo las terrazas que vemos hoy. Otro conjunto de terrazas más antiguas, construidas con un estilo ligeramente diferente, pero empleando los mismos principios ingenieriles fundamentales, el mismo drenaje estratificado, el mismo anclaje profundo en la roca madre. Machu Picchu no fue construido en una sola fase. Fue levantado por etapas y a lo largo de un periodo mucho más extenso, por personas que ya poseían este extraordinario conocimiento ingenieril mucho antes de que el imperio inca alcanzara su apogeo.
La pregunta de quiénes eran esas personas y de dónde provenía su saber permanece sin respuesta, pero la evidencia es clara. Los cimientos de Machu Picchu son más antiguos que la historia que nos han contado. Diseñado para sobrevivir. Una teoría, por más elegante que sea, y por más perfectamente que conecte cada pieza de evidencia, sigue siendo solo una teoría hasta que la sometes a presión y ves si se quiebra. Y un equipo de ingenieros modernos decidió hacer exactamente eso. Tomaron esta hipótesis, esta idea de que Machu Picchu nunca fue una ciudad sino una máquina de estabilización de montañas, y la introdujeron en una de las herramientas más poderosas que la humanidad ha creado jamás, una supercomputadora, no una laptop, o no un ordenador de escritorio corriendo simulaciones durante la noche. Una supercomputadora capaz de ejecutar millones de cálculos complejos por segundo. El tipo de máquina que los gobiernos utilizan para modelar detonaciones nucleares y predecir las trayectorias de huracanes. Comenzaron construyendo un gemelo digital completo de la montaña dentro del ordenador. Cada detalle que décadas de estudios, escaneos y excavaciones habían revelado fue codificado en este modelo. Las líneas de falla serpenteando a través de la roca madre como grietas en un cristal hecho pedazos. El colosal esqueleto subterráneo de piedra tosca anclado profundamente en la roca. El sistema de drenaje estratificado incorporado en cada una de esas 700 terrazas. Los muros de junta seca diseñados para desplazarse y absorber energía. Incluso la ubicación precisa del Templo del Sol. La piedra intihuatana y el Templo de las Tres Ventanas directamente sobre las intersecciones de fallas más peligrosas. Nada fue simplificado, nada fue omitido. No era una aproximación, era la réplica digital más precisa de Machu Picchu que ha existido jamás. Entonces hicieron lo único que la montaña ha soportado cientos de veces durante los últimos 5 siglos. Desencadenaron un terremoto, uno de gran magnitud. El tipo de evento sísmico violento y devastador por el que la región andina es tristemente célebre. El tipo que derriba edificios modernos de concreto y parte autopistas por la mitad. Lo desataron sobre la montaña digital y observaron en tiempo real cómo cada componente del sistema respondía. Los resultados no fueron ambiguos, no fueron parciales, fueron absolutos. El sistema funcionó. Cada elemento se comportó exactamente como la hipótesis predecía, no de manera independiente, sino en conjunto, como una sola máquina unificada. El esqueleto subterráneo masivo inmovilizó la roca madre fracturada, aferrando los fragmentos rotos de la montaña e impidiendo que se separaran. La red de drenaje mantuvo el suelo desaguado y ligero, eliminando la presión hidráulica mortal que habría convertido las laderas en una luz. Y los muros de junta seca en la superficie hicieron exactamente aquello, para lo que fueron concebidos. Se movieron, se desplazaron. Absorbieron la energía sísmica que ascendía desde abajo, actuando como amortiguadores que disiparon la fuerza destructiva del sistema antes de que pudiera causar un fallo estructural. Los templos apostados sobre las fallas se mantuvieron firmes, su peso enorme presionando hacia abajo sobre los puntos más débiles como clavos quirúrgicos, sosteniendo un hueso fracturado en su sitio. La supercomputadora no se limitó a confirmar que Machu Picchu podía sobrevivir a un terremoto. Confirmó que sobrevivir a terremotos era la razón entera por la que Machu Picchu fue construido. Cada piedra, cada capa, cada muro, cada terraza, cada templo. Una máquina, un propósito. Y después de 500 años, sigue funcionando impecablemente. Así que regresamos al borde del precipicio, mirando Machu Picchu una última vez. Pero ahora la ilusión se ha desvanecido. Lo que parecía belleza es ingeniería. Lo que lucía ceremonial es estructural. Una montaña entera sostenida en silencio por un sistema diseñado siglos antes de que la ciencia moderna tuviera el lenguaje para describirlo. 500 años de tormentas, terremotos y pasos humanos. Y la máquina nunca se ha detenido. Lo cual plantea una pregunta mucho más inquietante. Si constructores antiguos pudieron esconder algo tan avanzado a plena vista, ¿cuántas otras ruinas seguimos malinterpretando?